Hay películas que se te quedan grabadas, ¿verdad? Y La Milla Verde es sin duda una de ellas. Pero, ¿y si os digo que detrás de esa historia tan emotiva se esconde mucho más? Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a analizarla, pero desde una perspectiva muy particular, la de la psicología de Carl Jung. Venga, vamos a meternos de lleno. Seguro que a todos nos viene a la mente la imagen, ¿no? La prisión de Cold Mountain, ese pasillo, el corredor de la muerte. Y de repente, la llegada de un hombre que, bueno, lo pone todo patas arriba. A primera vista es una historia sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo clásico. Pero, aquí viene lo interesante. ¿Y si todo eso fuese en realidad un mapa? Un mapa del alma humana. Esa es la pregunta clave que va a guiar todo este análisis. La idea de que cada personaje, cada cosa que pasa, no es solo trama, sino que son símbolos. Símbolos de las fuerzas que luchan dentro de nosotros mismos. Así que, para empezar a leer ese mapa, lo primero es situarnos. Y el territorio, como sabemos, es bastante desolador. Hablamos, claro, de la Milla Verde. Y ojo, porque el contexto aquí no es solo un fondo de pantalla. Estamos en 1935, en el sur de Estados Unidos, en plena era de Jim Crow. Además, la Gran Depresión. O sea, un caldo de cultivo de desesperanza y prejuicios, perfecto por desgracia, para que ocurra una tragedia como esta. Y no hay que olvidar quién nos lo cuenta todo. Un Paul Edgecombe ya anciano, con 108 años, que mira hacia atrás intentando dar sentido a un recuerdo que claramente le ha marcado de por vida. Vale, ahora vamos al corazón de este mapa psicológico, al centro de todo, y ese es por supuesto el personaje de John Coffey, porque si lo miramos con estas gafas junguianas, Coffey no es simplemente un hombre, es algo mucho más grande. Pero para entender esto, un momento, tenemos que parar y definir un concepto clave de Jung, el sí mismo, o el self. A ver, para que nos entendamos, Jung decía que el sí mismo es como el centro total de nuestra psique. No es el ego lo que mostramos cada día, no, es la totalidad de lo que somos, lo consciente y lo inconsciente juntos. Es como una especie de divinidad interior que nos empuja a ser personas completas, plenas. Y lo curioso es que los propios personajes de la película lo intuyan. No lo saben, pero lo sienten. Paul llega a decirlo, tal cual, es un don de Dios. No tienen una explicación lógica, claro, pero se dan cuenta de que están delante de algo, de alguien que los supera por completo, una presencia casi sagrada. Y es que, si lo pensamos, Coffey encaja a la perfección. Para empezar, las iniciales. JC, ¿hace falta decir más? Es un guiño muy directo. Pero lo que de verdad lo clava es su naturaleza llena de paradojas. Es un hombre enorme, pero con la mente de un niño. Es superpoderoso, pero tiene miedo a la oscuridad. Es un sanador que no sabe cómo protegerse a sí mismo. Absorbe el dolor y la maldad de otros, pero esa empatía sin límites, al final, lo destroza. Y esto no es un fallo del guión, que va, es precisamente la descripción perfecta de esa totalidad paradójica de la que hablaba Jung para el sí mismo. Y justo esto, lo de la empatía de Coffey, creo que merece que nos paremos un segundo, porque es un tema que toca una fibra muy personal. Coffey absorbe el sufrimiento hasta que ya no puede más, hasta agotarse. Y la pregunta que surge es inevitable. ¿En qué momento la empatía deja de ser un don y se convierte en una forma de autodestrucción? Su capacidad para sentir es su milagro, sí, pero también es su cruz. Y nos obliga a mirar hacia adentro y pensar en nuestros propios límites. Bueno, y si John Coffey representa esa totalidad, esa luz, ahora tenemos que irnos al otro extremo, al polo completamente opuesto. Hablemos de Percy Wedmore, que vendría a ser su contrapartida perfecta, la más pura oscuridad, la sombra. Y de nuevo, un poco de teoría junguiana. ¿Qué es la sombra? Pues son todas esas partes de nuestra personalidad que no nos gustan, que reprimimos. Nuestra parte mezquina, la envidia, la cobardía, todo eso que preferimos no admitir que tenemos. Y claro, como no lo queremos ver en nosotros, ¿qué hacemos? Lo vemos y lo odiamos en los demás. A ese mecanismo Jung lo llamó proyección. Y lo genial de La Milla Verde es que nos muestra la sombra funcionando a 3 niveles distintos. Primero está la sombra personal, la de Percy. Su sadismo, su cobardía es obvia. Pero luego hay una sombra institucional. El propio sistema de la prisión lo protege porque es el sobrino del gobernador. Y finalmente, la más grande de todas, la sombra colectiva. Toda una sociedad racista que proyecta su maldad, sus miedos, sus crímenes sobre un hombre negro inocente. Fijaos en esto. Tanto Paul Edgecombe como Percy Wedmore son engranajes de la misma máquina de matar, los dos, pero la diferencia moral es abismal. Mientras que Paul sufre por ser cómplice de ese sistema, Percy lo disfruta, goza con ello. Y ahí está la clave. Ser consciente del propio lado oscuro es el primer paso para poder hacer algo con él.
Y esto que acabamos de decir nos lleva a un punto que es súper importante aclarar porque es un error de interpretación que se suele cometer con esta historia. A ver, hay gente que dice que Coffee, por ser un hombre negro en esa sociedad, representa la sombra colectiva. No, esto es un error garrafal. De hecho, es justo lo contrario. Coffee es el sí mismo, es la pureza, la totalidad. Es la sociedad la que proyecta su propia sombra, su maldad, sobre él. Entenderlo mal es de alguna manera repetir la misma injusticia de la película, pero a nivel de análisis. Así que quede claro, Coffee no es la sombra, es la pantalla sobre la que se proyecta la sombra de los demás. Entonces, tenemos la luz, que es Coffee, y la oscuridad, que es Percy. ¿Y en medio? En medio estamos nosotros, por así decirlo. Está Paul Edgecombe. Él representa el ego, la conciencia normal y corriente, que se ve atrapada entre esos dos extremos. Y su historia, claro, es la de un viaje de transformación, uno muy largo y desde luego muy doloroso. Este viaje, en términos junguianos, se llama individuación. Es básicamente el proceso de toda una vida para intentar integrar todas las piezas del puzzle que somos, lo bueno y lo malo, la luz y la sombra, para llegar a ser una persona completa. Y el viaje de Paul, que dura literalmente toda su vida, es un ejemplo de manual de este proceso. Podríamos marcar como 4 momentos clave en su proceso. El primero, la curación. El milagro de Coffey le rompe todos los esquemas, su visión racional del mundo salta por los aires. El segundo paso, la visión. Cuando Coffey le comparte la verdad sobre el asesinato, le está dando una carga, una culpa con la que tendrá que vivir para siempre. El tercer momento, su larguísima vida, que lejos de ser un regalo es más bien una condena, una penitencia por haber sido testigo de todo aquello. Y el cuarto y último, la narración, cuando con 108 años por fin cuenta la historia. Ese es el acto final con el que consigue integrar esa experiencia y darle un sentido. Y con esto llegamos al clímax, ya la conclusión yo diría más triste y desoladora de todo este análisis. La ejecución de John Coffey. Ahí está la gran tragedia. Porque fijaos, los individuos que están allí, los que lo viven de cerca, Paul, Brutal, todos ellos quedan transformados, han tocado algo sagrado y eso los cambia para siempre. Pero, ¿y el sistema? La prisión, las leyes, la burocracia. El sistema no cambia un ápice. Sigue adelante como una máquina, sin haber aprendido absolutamente nada, listo para el siguiente. Y aquí es donde la película nos da un golpe de realidad tremendo. Las últimas palabras de Coffey son demoledoras y lo resumen todo. Cuando dice que está cansado de que la gente sea mala con otra gente. Su agotamiento no es físico, es un agotamiento existencial. Representa esa pureza, a ese sí mismo, que simplemente no puede más, que tiene que retirarse de un mundo que no sabe o no quiere acogerlo. Y con esta idea en la cabeza vamos a terminar con una última reflexión. Una pregunta que creo saca la historia de la pantalla y nos la trae directamente a nuestro día a día. Lo que la película nos plantea es una dinámica trágica. Los individuos pueden transformarse al entrar en contacto con algo más grande, con la verdad, pero los sistemas, las estructuras, son increíblemente resistentes al cambio, tienen una inercia brutal. Y la pregunta que queda flotando, una que resuena mucho hoy en día, es ¿dónde vemos esa misma dinámica? ¿En qué situaciones actuales vemos cómo la transformación de las personas choca una y otra vez contra la rigidez de los sistemas que las rodean? Ahí lo dejo, para la reflexión.